Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos al Facebook en directo, número 8 de este confinamiento. Hoy es domingo 17 de mayo, 8:16 de la tarde. Vamos con un minutito de retraso con respecto a la invitación 8:15. Así que comenzamos el directo el número 8 de este confinamiento. Empezamos 8:16, como he dicho, vamos con un minutito de retraso. Empezamos desde ya la transmisión. Los que nos vamos conectando, por favor, vamos colocando el ciudad, país donde nos encontramos en este momento. Importante. Vamos saludando. Hola Dina. Hola Jesús. Vamos saludando y vamos colocando ciudad o país donde nos encontramos en este momento. ¿Ok? Importante. Vale. Jesús Martínez, México, Guadalajara. Ahí de Spin. Bien. Bienvenidos a todos. Facebook en directo número 8. Estamos en esta transmisión en directo desde Sevilla, España. 8:17 de la tarde. Los que vamos entrando, por favor, vamos colocando ciudad o país donde nos encontramos. José Luis Castillo, Lima, Perú. Sevilla, España. Vale, estamos en el Facebook en directo número 8. De Cumaná, Venezuela. Bien. Cumaná, Estado Sucre. Vale. Los 4 puntos que vamos a tratar hoy, principalmente el talk de tipo filosófico o existencialista, ese sería el punto número 1. Los que vamos entrando, por favor, vamos colocando ciudad, país donde nos encontramos. Lourdes Feliciano, Puerto Rico. Javier Yáñez, Sevilla, España. Muy bien. Saludos desde México. Vale, vamos colocando ciudad, país, donde nos encontramos. El primer punto, TOC de tipo existencialista o filosófico. El segundo punto, TOC de contaminación sin rituales motores. Mar Torres desde Puerto Rico. Tijuana, México. Claudia Isla de Cozumel, México. Yamile o Yamilé, Argentina. Muy bien. Pili, hola. Pili, mi hermana. Vale, Alberto Martín, Valdepeña, Ciudad Real, perfecto. Segundo punto, como os decía, contaminación sin rituales de limpieza. El tercer punto, toca modo relacional, ROCD y los disparadores principales después de este confinamiento. Y el último punto, cómo salir de la trampa de la lógica del TOC. ¿Ok? Maite desde Colombia, Estado México, TOC, vale. Vale, eso. Ok, Uruguay, perfecto. Entonces, retomando y recapitulando, bienvenidos al Facebook en directo número 8 de este confinamiento. Son las 8:20 en directo desde Sevilla, España. 4 puntos que vamos a tratar hoy, que lo he comentado. Los que vamos entrando, vamos colocando por favor ciudad, país. Importante, recuerden, los vídeos son informativos, no sustituyen terapia psicológica, muy importante. Eso por un lado. Y por otro lado, recuerden los comentarios, por favor, estamos con y ante un colectivo especialmente sensible y vulnerable. Por lo tanto, cualquier información o comentario que hagamos puede causar daño, malestar, obsesiones, compulsiones, etcétera, etcétera, en el resto de las personas que están conectadas o que nos están viendo o que posteriormente, después de esta transmisión en directo, vean este vídeo en vivo y en diferido, en este caso grabado. Por lo tanto, es muy importante controlar los comentarios. Ojo a la hora de hacer cualquier tipo de comentario o pregunta, que no sean preguntas TOC, porque podemos dañar a otras personas que están sufriendo en silencio o incluso algún familiar que también esté conectado. Ana Calvo desde Granada. Ginesca Andrade Escobar, Ibiza, España, bien. Vale, Gustavo Ibarra, mi hermano también. Tengo mis 2 hermanos mayores conectados en este momento. Un gusto, la verdad que un placer. Vale, los que vamos entrando, por favor, vamos colocando de dónde nos estamos conectando en este momento, ciudad, país. Francisco Ángel. Bueno, bienvenidos a todos los que nos vamos conectando. Judy Salamanca, Francisco Ángel Granada, muy bien. Y bienvenidos al Facebook en directo. Seguimos con las transmisiones cada domingo, 8:15 de la tarde de este confinamiento. Importante, Noelia. Vanessa desde Lima, Perú.
Y bien, las dudas las vamos haciendo sobre la marcha y Francisco, estoy muy bien, Alejandro, perfecto, me alegro, eso es, seguir trabajando. Gustavo Ibarra desde Maracaibo, mi ciudad natal, muy bien, eso es, hay que seguir. Vale, desde Colombia, Marta Marco. Entonces, como les comentaba, podemos ir haciendo las preguntas no TOC, ok, voy tomando nota y poco a poco sobre la marcha, es decir, después de cada punto las podemos ir aclarando. Importante las preguntas que nos ayuden realmente a aclarar alguna duda que tenga que ver con respecto al tratamiento, por ejemplo, con respecto a cómo llevar a cabo la terapia de exposición con prevención de respuesta. Hola Marta, Diana, Bogotá, Colombia, Sonia, Guayaquil, Ecuador, perfecto, bienvenidos a todos. Por lo tanto, vamos a utilizar el chat para hacer preguntas que realmente nos ayuden a aclarar alguna duda relacionada al tratamiento, más que si es duda o no es duda TOC, porque lamentamos mucho, forma parte de este trastorno, de este problema, y ese tipo de preguntas pues no podemos responderlas, o no debemos. Si las respondemos realmente no estaríamos ayudando al afectado a avanzar y a recuperarse. Vamos con el primer punto del vídeo en directo de hoy, y es un tipo de TOC que saludos desde México, desde McAllen, Texas. Eduardo, hola. Vale, bienvenidos a los que os vais conectando en este momento. Seguimos colocando, por favor, ciudad y país donde nos encontramos. Entonces, el primer punto, TOC de tipo, existencialista o filosófico. Aunque es un TOC puro porque no tiene, o el afectado en este caso no lleva a cabo rituales motores, sino mentales en su mayoría, es muy importante aclarar dudas y sobre todo darlo a conocer, porque parte de nuestro trabajo en 5 Alejandro Ibarra es crear, aumentar, expandir, propagar la concienciación del trastorno obsesivo compulsivo, no solamente en España, sino en el mundo entero. Entonces, las cosas hay que hablarlas, hay que llamarlas por su nombre. Un groinal, es una sensación, sea genital, sea anal, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Una obsesión es una obsesión, una compulsión igual. Cada afectado tiene tipos de compulsiones distintas, por lo tanto parte de la concienciación es llamar las cosas por su nombre, darle el nombre que tiene, ¿okay? Que tiene, para que sea más fácil y más rápido para el afectado poder identificarse con esa información y empezar o iniciar lo que es el proceso de tratamiento de recuperación cuanto antes. ¿Por qué? Porque eso va a recortar definitivamente tiempo de sufrimiento, tiempo de desgaste emocional, mental, físico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en 5 Alejandro Ibarra somos partidarios de brindar la información, no nos callamos. A veces la información suele, en algunos casos, ser controversial, pero es algo que hay que decirlo porque la información es poder y de alguna forma queremos precisamente empoderar al afectado en cuanto a conocimiento real, veraz y conocimiento sobre todo de primera mano para que puede utilizarlo a favor y en beneficio de su recuperación, rompiendo cualquier tipo de mito, rompiendo cualquier tipo de misconception, que es idea equivocada, cualquier tipo de información que no sea, que no esté contrastada a través de la evidencia científica y sobre todo con la experiencia clínica. Y esa es parte de nuestra labor dentro de nuestra consulta. Entonces, como les decía, en el TOC de tipo filosófico existencialista, las principales compulsiones van en función a ¿por qué estamos aquí, en este mundo? O sea, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el significado de en el universo? El rol de las personas dentro del universo. ¿Cuál es la realidad? ¿Somos parte de esta realidad? ¿La realidad existe? ¿El universo existe? No, yo soy real, tú que estás a través del Facebook en directo eres real, y si tú eres real y yo no soy real, ¿cómo es que yo estoy aquí hablando? Es decir, realmente las obsesiones llegan de esa forma, así como es algo todo relacionado a lo filosófico, preguntas de tipo filosófico con temáticas netamente existencialistas, es decir, todas y la mayoría basadas en el universo y en la vida principalmente, el significado de la vida. Muchos de nosotros, por ejemplo, puedes mandar un saludo a Jordan o Jordan, vale, bien, bienvenido. Esto que estás hablando, inspirar el pensamiento tuyo no tiene sentido, simplemente que esto pase. Vale.
Muy bien, gracias Marta por tu comentario. Entonces, como les decía, podemos estar en alguna reunión social, por ejemplo, en algún cumpleaños, por poner un ejemplo, y muchas veces nos hemos preguntado con otras personas, hemos hablado acerca de, bueno, ¿qué significado tiene la vida para ti? ¿Ok? Por ejemplo, sería una pregunta, ¿no? Claro, en una reunión social con personas que no sufran trastorno obsesivo compulsivo, pues cada uno da su punto de vista y allí termina la conversación. Cada uno le da un significado a esto y de alguna forma, bueno, pues podemos tener puntos de vista distintos o significados de la vida de forma distinta. Pero ¿qué pasa con el afectado que sufre un TOC de tipo existencialista o filosófico? Bien, la mente, el cerebro obliga constantemente, porque cada minuto del día, cada segundo, cada hora, cada día de la semana, así sucesivamente, está constantemente pensando y, sobre todo, buscando las respuestas sobre el significado de la vida, sobre lo que les he comentado, sobre el rol del universo, sobre por qué estamos aquí. Entonces, el cerebro obliga a resolver estos misterios que siempre son misterios de la vida misma, de la vida en general. En el caso de la persona que no sufre un trastorno obsesivo compulsivo, simplemente se queda con un significado aparente de la vida que en ese momento él tenga y no va más allá, es decir, no busca respuesta. En el caso del afectado con TOC de tipo existencialista o filosófico, está buscando respuestas constantemente. Esto le va a obligar a estar buscando por internet profundamente todo lo que tiene que ver con información, recursos de tipo filosófico, intentando descubrir el misterio de la vida. Entonces, claro, eso por supuesto, ¿qué ocurre con el afectado con trastorno obsesivo compulsivo? Igual que con cualquier otra temática, pues le crea obviamente un desgaste y una serie de convulsiones interminables, porque las convulsiones en este caso son mentales, y en este caso, igual que en la mayoría de los afectados con TOC puro, van a estar constantemente buscando la respuesta final a esa duda. Yo necesito saber y quiero saber y tengo que saber de dónde vengo, cuál es el significado de la vida y la respuesta final. Claro, en esto de este tipo de TOC existencialista, por supuesto no hay una respuesta final, pero igual que el resto de los tipos de TOC, y si no quiero a mi pareja, ¿hay una respuesta final? No hay una respuesta final. Ningún tipo de TOC tiene una respuesta final como tal. Esa es la trampa en TOC, intentar buscar siempre a través de esas compulsiones mentales, a través de los rituales mentales, la conclusión de la respuesta, cosa que nunca aparece, porque es TOC. TOC es TOC, las características y la manifestación clínica de los síntomas es muy particular. Por mucho que intente buscar respuestas, no las voy a obtener. Y si la obtengo, rápidamente salta otra duda, porque en eso consiste el problema. Entonces, en este tipo de TOC existencialista, los rituales, la mayoría de ellos son de tipo mental, buscando este tipo de respuestas. Y como siempre digo, me gusta hablar del problema y de su solución, porque si no, entonces, muy bien, sufro de TOC existencialista o filosófico, ¿y qué hago con eso? Vale, una vez más, tratamiento del TOC de tipo existencialista, exposición con prevención de respuesta. Ahora, hablamos de EPR y es hablar de un mundo, es para escribir libros completos de exposición con prevención de respuesta, porque aunque es una técnica del modelo cognitivo-conductual, como ya sabéis, hay mucha información y formas muy particulares de hacerla, de llevarla a cabo, y ahí es donde entra, por supuesto, la experiencia clínica, ahí es donde entra el trabajo con cientos y cientos de afectados, ahí es donde entra pues la forma muy particular de llevar a cabo la EPR. Entonces, para este tipo de TOC es muy importante comenzar a hacer exposición con prevención y respuesta, como igual que el resto de los trastornos, de los tipos de TOC, de los subtipos, igual que los tipos puros, comenzar por exposición al pensamiento. Importante, no es una regla, no es el 100% de los casos. Esto no quiere decir que si yo sufro un TOC de amor relacional, mi psicólogo empezó por imagen, entonces lo está haciendo mal. No necesariamente. Lo que yo estoy comentando es en líneas generales que normalmente se empieza por pensamientos, luego imágenes en caso de que las haya, luego sensaciones en los TOC generales. En el TOC de tipo filosófico existencialista normalmente, como todos los TOC, una vez más, funciona de una manera muy particular. ¿Cuáles son las particularidades en el tipo de TOC existencialista o filosófico? Que normalmente no hay tanta imagen,
¿ok? No hay mucha cantidad de imágenes, el afectado no suele tener tantas imágenes como pueden haber en otros, como el TOC de daño, por ejemplo. Hay mucho pensamiento, pero los pensamientos siempre son los mismos. Hay 4 o 5 pensamientos principales y a partir de ahí deriva el resto de los pensamientos. Y normalmente los pensamientos tienen una característica que viene como disparada o, vamos a decir, llega a la mente condicionada por una situación. Por ejemplo, estaba hablando con mi padre y repentinamente me comentó algo de que había visto un capítulo de la tele hablando del universo y por esa situación se dispara la obsesión. A partir de ahí se dispara la obsesión. Viene precedida por una situación. Esa situación es el disparador de la obsesión en este tipo de TOC. Podemos encontrar, por supuesto, afectados que no tengan este disparador con la situación, que venga precedida por la situación y que simplemente llegue el pensamiento a la mente, desde que se levanta por la noche y abre los ojos, por la mañana, perdón, y abre los ojos, o por la noche también, se puede despertar perfectamente por la madrugada, abrir los ojos y llegar las obsesiones, porque esto no tiene hora, es simplemente estar despierto y la mente estar funcionando y el cerebro enviándole mensajes de pensamientos obsesivos con este contenido. Entonces la persona al levantarse por la mañana simplemente salta el pensamiento. Hay afectados que funciona su mente de esta forma y en otros casos con algo más de frecuencia viene precedida por una situación. Eso es importante saberlo, conocerlo y luego lo más importante, ¿cuál es la solución al problema? En este caso exposición con prevención y respuesta y lo más importante, cómo llevar a cabo la exposición, que en este caso concreto, en líneas generales, y por eso es importante este tipo de vídeos, porque son vídeos informativos, pero no son vídeos que sustituyan a terapia, porque yo no puedo decir ahora mismo, perdón, todos los afectados que sufran TOC de tipo existencialista o filosófico tienen que hacer o deben hacer la terapia de exposición con prevención y respuesta de esta forma. No funciona así. Para eso es la terapia psicológica, para eso es la consulta, hay que individualizar el tratamiento. Yo lo que estoy hablando es de un tipo de TOC concreto, la solución al problema a través de la EPR y un poco las particularidades y generalidades en este tipo de TOC. No estoy diciendo que todo el que sufra TOC de tipo existencialista o filosófico tiene que empezar con exposición al pensamiento, porque aunque es la media y la mayoría de los casos, pueden haber casos que no necesariamente empecemos con exposición al pensamiento y sí con exposición en imaginación o exposición en vivo o cualquier otro tipo de exposición. Entonces, ojo con la información. Vamos a utilizar la información a favor nuestra y no en contra. Si tenéis alguna duda, podéis irla dejando en el chat y con mucho gusto la vamos aclarando. Vale, si tenéis alguna duda, preguntas, comentarios, os voy leyendo sobre la marcha. Los que habéis ido comentando, algunos y los que he podido, me ha dado tiempo, he ido respondiendo casi de forma inmediata. Vale, pasamos al siguiente punto. Contaminación sin rituales motores. Todos conocemos, o la mayoría de las personas afectados, familiares, a través de las películas también, del cine, teatro, etcétera, etcétera, conocemos prácticamente lo que más se ha hablado, lo que más se ha mostrado al mundo, que es el TOC de tipo TOC de contaminación con rituales de limpieza. En este caso yo voy a hablar de algo, y volvemos a lo mismo, a una particularidad que es sin rituales motores en este tipo de TOC. Me preguntan en qué consiste la exposición al pensamiento. En mi canal de YouTube, Psicólogo Alejandro Ibarra, puedes entrar, te invito a suscribirte y allí colocas Psicólogo Alejandro Ibarra, exposición al pensamiento. Te salen todos los vídeos de esta temática. ¿Se puede desarrollar un TOC por la homosexualidad y los paradigmas de los padres derivados de esta situación? Una pregunta muy compleja, Eduardo, que no me atrevo a responder en este chat porque podría generar y podría crear confusión. La respuesta sería, hay que valorar un poco más profundamente si eso puede ser o no puede ser y dependiendo de cada caso. Gracias por tu pregunta, Eduardo. Entonces, como les decía, lo que más se conoce, el TOC de contaminación con rituales de limpieza. Pero ¿qué ocurre cuando hay síntomas de contaminación sin rituales de limpieza? Ya esto empieza a sonar un poco más extraño, ¿no? Entre comillas, o menos frecuente, poco común, ¿no? Pues sí, hay afectados, tenemos en nuestra consulta y tengo afectados concretamente
Yo, en este caso, con que sufren síntomas de contaminación sin rituales motores, sin rituales de limpieza. Y la pregunta sería, bueno, si no tienes rituales de limpieza, ¿qué rituales haces? Bueno, si no hay rituales de motores, normalmente hay rituales mentales. Pero ¿cómo sería este tipo de TOC? Bien, en la contaminación puede ocurrir que el afectado no solamente se obsesione por cualquier tipo de germen o bacteria, sino también por cualquier tipo de fluido corporal. Ese fluido corporal puede ser orina, puede ser heces, puede ser sangre, puede ser semen, puede ser sudor incluso, Y lo importante es que si llega a la mente la idea obsesiva o tiene el temor a contaminarse o a contagiarse de algún tipo de enfermedad o a través de estos, en este caso, fluidos corporales, a partir de ese momento empieza la duda y eso empieza a dar vueltas en la mente. Claro, en este caso, el ejemplo que estoy poniendo es un afectado que no, o la temática que estamos tratando en este momento, es sin rituales motores. Por lo tanto, la persona, si llega a la idea o ha tocado algo, lo que sea, un objeto, y piensa que se va a contagiar o contaminar, o por fluidos corporales, si piensa que le han dado la mano, una persona que tiene sudor, por ejemplo, o que ha salido del baño y no sé si esa persona que acaba de salir del baño ha orinado y no se ha lavado las manos y tiene gotas de orina en su mano y eso me lo va a transmitir a mí, ¿cómo corta el afectado la cadena? Si no hay rituales motores, en este caso la mayor parte de los rituales motores sería con lavado de manos. La persona le da la mano, hay un disparador, hay una obsesión y la forma de romper la obsesión sería a través de la compulsión motora, que sería el lavado de manos, por ejemplo. Pero el ejemplo que yo estoy poniendo es sin rituales motores. En este caso, normalmente la persona utiliza el razonamiento lógico. Puede utilizar un lavado de manos rápido, ¿vale? De 10, 15, 20 segundos, pero no es realmente el lavado de manos lo que va a hacer que el malestar disminuya. Lo que va a hacer que el malestar disminuya es la cantidad de compulsiones mentales a través del razonamiento lógico, a través de buscar la respuesta, porque hay algo que ocurre en los TOC de tipo motor y se llama cadenas de entramados. Volvemos a lo mismo, una vez más, cada afectado con TOC funciona de una manera particular y cada tipo funciona de una manera particular, es decir, es muy distinto un TOC de contaminación con rituales motores a sin rituales motores, a un TOC un TOC puro, por ejemplo, o de daño, o un TOC de orden y simetría. Funcionan completamente distintos, son prácticamente mundos diferentes. Lo único que se le asemeja es que todos tienen idea obsesiva, ansiedad, compulsiones mentales o motoras, duda y culpa. Estos 5 elementos están presentes en la mayor, casi en el 100% de los afectados con TOC. Por lo tanto, es la forma de hacer diagnósticos diferenciales con otro tipo de psicopatologías clínicas. Entonces, volviendo al tema de la contaminación sin rituales motores, es muy importante la cadena de entramado. Y la cadena de entramado no es otra cosa que el ejemplo que acabo de poner. Si una persona afectada piensa, siente o le llega a la mente el temor a contagiarse o a contaminarse y la situación disparadora es otra persona que ha venido del baño, otra persona que le ha dado la mano, otra persona que le ha tocado el hombro, pues a partir de ahí viene una cadena porque yo necesito saber de dónde viene la persona que me ha tocado el hombro, qué ha tocado previamente, qué ha hecho en el baño en caso de que yo sepa que ha ido al baño y si no ha ido al baño, dónde ha estado la última media hora, la última hora, por ejemplo, con quién ha hablado, a quién ha tocado, a quién se le ha acercado. Todo ese proceso se llama cadena de entramado o eslabones de cadenas. Eso, en este tipo de TOC hay que ir poco a poco cortándolo y la forma es a través de la exposición. En el ejemplo que estoy colocando no hay rituales motores, por lo tanto la persona no se va a lavar la mano, los rituales son mentales. Entonces hay que ir cortando primero la compulsión a través de la exposición con prevención y respuesta y poco a poco hacer exposiciones a la situación y vamos a decir escena por escena. ¿Por qué? Porque hay una cadena de entramados muy larga. Hay una cadena de entramados que puede tener 8 eslabones diferentes, es decir, de dónde viene la mano, qué ha tocado, a quién ha saludado, hace 4 horas, hace 6 horas y así sucesivamente. Entonces, claro, la única forma de hacerlo es cortando poco a poco y progresivamente. No se puede cortar de golpe porque el nivel de malestar se dispara y no hay forma, no solamente de que lo pueda tolerar, sino de crear un reaprendizaje de esa conducta, porque en este caso la conducta TOC está muy inmersa dentro de la ecuación, está aprendida de forma errónea. Entonces, claro, la forma de
poder cortarla es por habituación, luego ir cortando los eslabones de la cadena para hacerla cada vez más corta y para poder reaprender, para poder crear una nueva conducta, para poder desaprender la que tenía ya aprendida y hacer un reaprendizaje de esa conducta nueva. Esa sería la forma con este ejemplo concretamente. Entonces, muchas veces nos preguntan, bueno, pero es que en mi caso tengo síntomas de contaminación sin rituales motores. Claro, es que hay afectados, puede haber afectados que tengan síntomas de contaminación y no necesariamente tengan rituales motores. La mayoría funcionan con rituales motores. Lavado de manos, duchas largas, por ejemplo, limpiar objetos, etcétera, etcétera. Bueno, pero sí, hay un grupo de afectados, N cantidad en el mundo entero, que no tienen rituales motores, sino rituales mentales y forman parte del TOC de contaminación. Entonces, esto es una particularidad y esto es una característica, particularidad que hay dentro del tipo de TOC de contaminación sin rituales motores. Bien, si tenéis alguna pregunta, la vamos colocando en el chat y con mucho gusto sobre la marcha los voy aclarando las dudas. Las dudas no TOC, importante. Entonces ese tipo de TOC se cataloga como un TOC puro o motor. No tener rituales motores, tiene que ser TOC puro, pero al ser contaminación, perdón, este TOC lo estoy escuchando ahorita de ti. Adina, da igual, no es tu tipo de TOC, da igual, o sea, es un TOC, se le llama TOC de contaminación sin rituales motores en este caso. Da igual a lo que pertenezca, es que es verdad, a veces nos obsesionamos con la información, es que tengo que saber, es que da igual, el TOC de contaminación con rituales motores forma parte de la batería de síntomas con rituales motores. Estoy hablando de una particularidad, de una variación de las compulsiones en el TOC de contaminación, que en este caso, como su nombre lo dice, contaminación sin rituales motores, contaminación con rituales mentales, sería la temática. ¿Qué podemos hacer en los momentos en los que pensamientos parecen de que podrían ser sin caer en la compulsión? Exponerte al pensamiento en el momento justo que aparece el pensamiento o la obsesión sin llevar a cabo la compulsión, resistirte a llevar a cabo la compulsión, sea mental o sea motora, dependiendo de cada tipo. Vamos con el siguiente punto importante, el TOC de amor, ROCD y los disparadores después del confinamiento. Madre mía. Me pongo las manos en la cabeza nada más de pensar o hablar de este tema, porque es un tema que, primero, es muy frecuente dentro de la consulta. La mayor cantidad de afectados que tenemos en nuestra consulta en 5 Alejandro Ibarra es TOC de amor relacional, TOC de homosexualidad, pederastia y pedofilia y daño. Y a partir de ahí, cada afectado funciona de una forma tan particular y cualquier información puede ser utilizada en contra de todo. Entonces, es un tipo de TOC que, una vez más, hay que hablarlo, hay que darle información justa, ¿ok? Y genera muchas veces confusión, controversia, dudas, ¿ok? Esto me pasa a mí o le pasa al otro, ¿por qué a mí no? O sea, es un tipo de TOC muy... sí, que se da mucho, como es mental también, es un tipo de TOC puro, tiende mucho a la confusión, ¿ok? Entonces, pero para eso estamos aquí, ¿qué ejercicios puedo hacer para detener las compulsiones? Muy difícil responder esa pregunta por aquí porque detener las compulsiones es un trabajo que requiere tiempo, que toma tiempo, que requiere práctica, que requiere entrenamiento mental y definitivamente necesitas ayudarte con algún especialista que te ayude en ese proceso de recuperación. Entonces, como les decía, el TOC de amor y los disparadores después del confinamiento es un tema que genera mucha controversia, pero bueno, en 5 Alejandro Ibarra somos valientes y damos la cara y por lo tanto a mí me gusta y me encanta hablar de estos temas por mucha controversia que genere, porque si no, la desinformación va a hacer que haya mentiras relacionadas a esto, tanto en una comunidad TOC como en la población en general. Por lo tanto, vamos allá. TOC de amor, ROCD y los disparadores después del confinamiento. ¿A qué me refiero con los disparadores después del confinamiento? Estamos en España en una fase ya de desescalada, por mucho que queramos o no, estamos retomando algo de una nueva normalidad con muchas medidas todavía restrictivas y medidas necesarias para poder evitar contagios y todo esto, pero ya empieza a haber visitas a familiares o a parejas, ¿no?, que vivan dentro de las mismas provincias. Entonces, claro,
Estamos ya en una fase que no podemos frenar o no podemos decir al afectado no vayas a visitar a tu pareja, porque eso ya se puede hacer en este momento. Entonces, ¿cuáles serían los disparadores más comunes después de este confinamiento en este tipo de TOC que funciona además muy particular? Bien, cuando hablamos de TOC de amor, hablamos de que el principal disparador es la pareja, es el ser querido, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea, al fin y al cabo es la pareja. Si yo he estado 2 meses, un mes y medio, 2 meses en confinamiento, viendo a mi pareja a través de la cámara, por ejemplo, no tengo disparadores en vivo, por lo tanto, esos disparadores que son mentales más o menos con la terapia de exposición los voy controlando. Pero ¿qué pasa a partir de este momento que ya empiezo a verlo en vivo? Ya empieza el contacto físico, ya empieza, por ejemplo, una caricia, ya empiezan los besos y ya empieza algo muy importante también que tiene que ver con las relaciones sexuales dentro de este tipo de TOC, ¿ok? En vídeos posteriores hablaré de las relaciones sexuales en los afectados con TOC en general, pero en este punto concretamente estamos hablando de este subtipo de TOC que es ROCD o TOC de tipo amor o relacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, ya los disparadores no son mentales y ya no son a través de la cámara, ya los disparadores empiezan a ser físicos. Ya voy a verte, te abrazo, empieza la duda, siento o no siento. En el caso de que no sienta, ¿por qué no siento? Antes del confinamiento yo sentía, ahora no siento lo mismo. Y si me he dado cuenta que esto no es TOC, sino es que realmente no lo quiero. En el momento de tener, por ejemplo, contacto físico, caricias, relaciones sexuales, ¿será que no siento lo mismo? La última vez que estuve con él o ella, hace 2 meses atrás, sí sentía excitación, ahora no siento tanto. ¿Qué pasará? ¿Qué ocurre? Empiezan una serie de disparadores propios después del confinamiento porque empieza un contacto físico. Por lo tanto, es posible que a partir de este momento empiecen obsesiones relacionadas a ese contacto físico. Vale, entonces, ¿cómo manejar serían los disparadores? Primero hay que conocerlos. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque tenemos que conocer a nuestro enemigo. En este caso, nuestro enemigo son los disparadores y son aquellos pensamientos o sensaciones o contacto físico, todo lo que tenga que ver con eso, que va a hacer que en mi caso genere malestar, angustia, obsesiones y por lo tanto convulsiones en forma o de comprobación, en forma de sentir. Empiezan fenómenos como ley de efecto reverso, quiero sentir y no siento. Empieza una serie de síntomas que no estaban presentes a lo mejor en el momento del confinamiento porque en ese momento los disparadores eran otros. Entonces, claro, ¿qué ocurre con estos nuevos disparadores? Lo primero tengo que aprender a identificarlos. Es muy importante identificar los disparadores. Importantísimo. Si no sé identificar los disparadores, el malestar va a aumentar. Entonces, lo más importante tengo que aprender a identificarlos. Para eso es la terapia psicológica. Semana tras semana, o según esté espaciada en este caso, porque es la forma de poder aprender a identificar estos disparadores. En este tipo de TOC que estoy hablando, pueden ser disparadores también en otros tipos de TOC, en todos los tipos de TOC hay disparadores, pero yo estoy hablando en este caso del TOC de tipo amor relacional. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que lo primero que tengo que identificar es que hay disparadores que en época de confinamiento, si no había contacto físico, no los tenía. Por lo tanto, eso estaba relativamente, entre comillas, controlado. Si ahora estoy en una desescalada, hago visitas a mi pareja 2 veces en semana, 3 veces en semana o a diario, en la frecuencia que sea, voy a tener una serie de disparadores que tengo que aprender a identificar, a controlar, a gestionar, lo más importante, más que controlar, a gestionar y a saber cómo enfrentarme, porque no dejan de ser síntomas de TOC de amor relacional. El que no estaba, el hecho de que no estuvieran presentes en época de confinamiento, durante los 2 meses de confinamiento, no quiere decir que no sea TOC. No quiere decir absolutamente nada, simplemente los disparadores no estaban presentes en ese momento y en el momento que hay contacto físico con la pareja empiezan otra serie de disparadores que no estaban presentes antes y que es el momento de o trabajarlos o continuar trabajándolos en el caso de que no se hubieran trabajado antes. Entonces, por un lado, identificarlo, por otro lado, aprender a gestionarlo y por otro lado, enfrentarme a esos disparadores. El único camino que existe en ese momento para poder enfrentarte a esos disparadores, tolerar la angustia una vez más, disminuir las compulsiones, etcétera, etcétera, es a través de la EPR.
y sea a través de exposiciones en vivo, a través de exposiciones de imaginación, debes hacer EPR a esos disparadores hasta que poco a poco esto disminuya y poco a poco esto desaparezca y puedas retomar tu relación de pareja, tu vida completamente normal con tu pareja y superes lo que es el tipo de TOC de amor o relacional. Puede causar una especie. Esto es una muy buena pregunta. ¿El TOC puede causar una especie de zona de confort, acostumbrarse al TOC? Hay muchos afectados que no están en tratamiento actualmente, que definitivamente han aprendido a convivir con los síntomas TOC después de muchos años llevándolos. Se da mucho en los TOC de tipo motor, como contaminación con rituales de limpieza. Muchos afectados que dicen, mira, ya a mí me da igual lavarme las manos 30 veces al día, me da igual no tocar esto, no tocar aquello, porque ya yo llevo 12, 15 años haciéndolo de esa forma, y ese afectado han aprendido a convivir con esos síntomas. Se da más en TOC de tipo motor, contaminación, orden y simetría o comprobación, menos en TOC puro, porque en TOC puro hay menos ritual, motor hay muy poco, menos ritual, mentales puede haber mucho, motor hay poco, pero sobre todo hay mucha cantidad de obsesiones, a diferencia de los TOC con ritual motor, que hay pocas obsesiones y hay muchos rituales motores. En el TOC puro es muy difícil aprender a convivir con ello, es más difícil. Hay afectados que han, entre comillas, burlado síntomas y han aprendido a convivir con los síntomas durante 10 años, hasta que llega un momento ya que se ponen en tratamiento. Pero sí, el afectado definitivamente aprende a convivir con esos síntomas, sobre todo con TOC motor, y aprende a estar durante años con ello. Por supuesto, eso es muy importante saber que merma muchísimo en la calidad de vida del afectado. Es decir, eso no es sano, no es adaptativo, no es recomendable, no es bueno hacerlo, estás conviviendo con una psicopatología clínica y para eso hay tratamiento. Por lo tanto, la recomendación una vez más es, por supuesto, ponerte en manos de un especialista y comenzar a trabajar. No es bueno acostumbrarse a los síntomas TOC o habituarse a los síntomas TOC. Es importante seguir avanzando, seguir trabajando hasta lograr la recuperación total o altamente parcial y que tengas una calidad de vida muy, muy funcional y muy óptima. Bien, eso con respecto al TOC de amor o relacional. Y ambivalencia del TOC es por qué me refiero en el TOC puro. Ginesca, aclara por favor un poco más esa pregunta porque no me queda claro. Y la ambivalencia del TOC es por qué. ¿A qué te refieres? Me refiero en el puro. Aclara si puedes por favor un pelín más la pregunta, es decir, más concreta todavía y con mucho gusto si está en mis manos la respondo. ¿Dormir demasiado y tener dependencia de redes sociales puede ser un desencadenante o una consecuencia del TOC? Una pregunta también bastante difícil de responder. Dormir demasiado y tener dependencia de redes sociales, que dependiendo. Dependencia de redes sociales, si pasas horas en redes sociales googleando, buscando información, es una compulsión, ¿okay? No es una consecuencia del TOC como tal, es parte de los síntomas, ¿ok? Entonces volvemos a lo mismo, es que son preguntas bastante difíciles de responder. Horas en Google, definitivamente si eres afectado o afectada de TOC, son convulsiones que necesitas en ese momento hacer para poder calmar esas dudas obsesivas. No hay otra, es decir, no hay una dependencia de redes sociales en TOC como tal. Normalmente son compulsiones, ¿ok? La pregunta del millón, ¿cómo distinguir si lo que tengo es TOC o no? Ahora más adelante puede que en el siguiente punto, como salida de la trampa del TOC, creo que la respuesta puede ayudar a aclarar esa duda. Bien, vamos a continuar con el último punto, punto número 4, ¿cómo salir de la trampa de la lógica en el TOC? Es la pregunta del millón, como he dicho ahora mismo a Ernesto Moreno. ¿Cómo salir de la trampa de la lógica del TOC? Partimos de la base de que el TOC es un trastorno ilógico, es decir, las obsesiones son ilógicas, las obsesiones son irracionales, las obsesiones son, por supuesto, patológicas, porque son pensamientos que llegan a la mente con mucha frecuencia. Efectivamente, Mar Torres, el TOC no tiene lógica, el TOC carece de lógica alguna. Unir la lógica y el TOC, como siempre digo, es intentar unir el agua y el aceite, o sea, repelen, no hay forma de utilizar la lógica en el TOC, no hay manera de utilizar el razonamiento lógico, la lógica, una parte un poco más racional del cerebro para intentar razonar y crear respuestas que me conduzcan a algo. Eso en TOC no existe, eso no hay forma de hacerlo.
Eso definitivamente es lo que trata el afectado de hacer, utilizar el razonamiento lógico para crear respuestas y definitivamente no, eso no ocurre. Ahora, ¿cómo salimos de esta trampa? Pues claro, una vez más, tengo el problema de que el TOC carece de lógica, pero ¿cómo hago para salir de la trampa de la lógica? Si partimos de la base de que el TOC carece de lógica, no tiene lógica ninguna, cuando estoy inmerso, cuando estoy atrapado, cuando tengo una oleada de pensamiento, que estoy atrapado en mi propia mente, con muchas obsesiones, que es una cadena de obsesiones y compulsiones mentales, preguntas y respuestas, normalmente el afectado intenta salir de esa trampa utilizando la lógica, utilizando el razonamiento. Bueno, ¿cómo que no siento por él si llevo 5 años, si llevo 3 años? Eso es razonamiento lógico, en el caso del TOC del amor, por ejemplo, o en el caso del TOC de orientación sexual, que también genera tantísima controversia, precisamente porque se confunde con otras problemáticas y todo esto. Entonces, bueno, si siempre me habían gustado las chicas, ¿cómo que ahora repentinamente me gustan los chicos? No, no puede ser, esto es imposible. Si yo iba por la calle y me gustaban las chicas, me ponían, me atraían, ahora no. Eso es utilizar razonamiento lógico y eso no funciona. O sea, lo puedes hacer, pero definitivamente estás condenado al fracaso en el sentido de que no te va a funcionar. Pero ¿cómo salgo de esa trampa? Si partimos de la base de que el TOC carece de razonamiento lógico, por lo tanto, cuando yo estoy inmerso dentro de esa lluvia de pensamientos o dentro de esa oleada de pensamientos o mi mente está inundada de pensamientos hasta arriba, la única forma que tengo de salir en ese momento es elegir un pensamiento y comenzar a partir de ese momento a repetir ese primer pensamiento en mi mente, que sería exposición al pensamiento, sin llevar a cabo el ritual mental o motor, normalmente mental, que es lo más frecuente en TOC puro. Es decir, utilizo la EPR para llevarla a cabo en ese momento. ¿Para qué? Para alejarme, para desprenderme, para separarme del razonamiento lógico, porque en el momento que estoy inmerso dentro de las obsesiones, el razonamiento lógico no me va a valer, no me va a funcionar. No, por mucho que yo quiera, por mucho que yo insista, por mucho que yo me esfuerce, por mucho que yo intente luchar con razonamiento lógico, no va a funcionar el razonamiento lógico. Entonces, no hay forma de hacerlo. Yo tengo que salir, alejarme del razonamiento lógico, porque ese razonamiento lógico me va a traer incluso más obsesiones. Entonces, debo elegir el primer pensamiento, enfrentarme a ese primer pensamiento, mantenerlo en mi mente. A partir de ahí, principio de habituación, tengo que tolerar el malestar, la angustia, la duda, la culpa, la incertidumbre, la necesidad de tener una respuesta contundente, firme, lógica, concluyente de esa obsesión, no hacer la compulsión mental y esperar. Tengo que esperar a la respectiva curva de ansiedad, a que eso disminuya y poco a poco vaya saliendo de la mente. Esto es un trabajo, esto requiere tiempo, esto no es inmediato, esto no es que haga una exposición, funciona, el pensamiento desaparece, no funciona de esa forma. Esto requiere de práctica, insisto, es como ir al gimnasio, requiere tiempo para poder aprender la técnica, requiere tiempo para aprender a identificar los disparadores, a identificar las obsesiones, a resistirme poco a poco y paulatinamente a sufrir las compulsiones, a resistirme a esas compulsiones. Requiere tiempo de aprender a manejar mi sintomatología y a partir de ese momento estar atento para que cada vez que haya algún pensamiento o algún tipo de disparador, saber cómo funciona, porque no todos los disparadores son iguales, no todos los disparadores llegan a la mente al mismo tiempo, de la misma forma. Eso quisiera el afectado controlar. Es que cada vez que yo lo veo, que cada vez que me llega una imagen o cada vez que yo hago tal cosa, quiero controlar cómo me llega a mi mente. Es que no puedes hacerlo. Es que por mucho que quieras controlar, vas a descontrolar, porque no hay forma de controlar cada pensamiento o cada sensación que llega a tu mente, a tu cuerpo, a lo que tú sientes en ese momento. No puedes controlarlo, tienes que enfrentarte a ello, tienes que tolerar, tienes que llevar a cabo poco a poco cada paso de la EPR y a partir de ese momento debes esperar el tiempo necesario, tomando práctica, entrenamiento mental, hasta que poco a poco tú vas manejando los síntomas, hasta que poco a poco se te van presentando disparadores distintos y los vas gestionando mejor. Y cada día es diferente, porque cada día se te puede presentar un disparador distinto. Es decir, bueno, estaba en casa de mi pareja, por ejemplo, estaba comiendo, estaba muy cerca de mí, de repente me vino esto. Eso es ese día.
Al día siguiente será, es que estaba con mi novio o con mi novia en la cama viendo una peli y de repente sentí esto. Ese es ese día. A los 3 días vendrá, es que salí con mi pareja, estaba cogido de la mano, yo sentía que me cogí, yo no sentía tanto, sentía más antes. Es que eso es ese día. Y así sucesivamente cada día es distinto, porque cada día se te van presentando disparadores diferentes. La cuestión es que cada vez que se te presenten, tengas las herramientas, tengas los recursos, tengas las estrategias aprendidas, trabajadas y sobre todo interiorizadas para hacer frente a cada disparador distinto, a cada día diferente, porque eso funciona así. No hay forma de que cada día sea igual al otro y de que los disparadores se repitan, porque los disparadores están en todas partes, están en cada situación, en cada momento. A veces son mentales, a veces son físicos, a veces a través de una imagen, de una película, de una relación sexual, de un encuentro con amigos. Es decir, es tan variado y múltiple que no hay forma de controlarlo. Lo único que puedes hacer es aprender a manejar los síntomas, aprender bien a hacer las exposiciones para que ese se le llama tu kit, que es como un kit de estrategias que tú tengas para aprender a manejar los síntomas cuando se te vayan presentando. Es eso, es como una mochila. Prácticamente es una mochila que tiene a tu espalda, en este caso, de herramientas y recursos que tú vas a poner para, cada vez que se presenten esos disparadores, poder hacer uso de ellos. En esa mochila está o la exposición con prevención y respuesta en diferentes formas al pensamiento, en imagen, interoceptiva, en vivo, en casos avanzados de recuperación, mindfulness, terapia de aceptación y compromiso con metáforas, todas las herramientas y técnicas que han demostrado evidencia científica y que ponemos en práctica o dentro de nuestra consulta, dependiendo también pues, con cualquier profesional que te esté atendiendo, que te esté ayudando en ese proceso de recuperación. Pero es muy importante eso, es decir, vamos a alejarnos del razonamiento, vamos a huir de ese razonamiento. El razonamiento lógico no funciona. Y cuando estamos delante de afectados en nuestra consulta que intentan ver esto como que, bueno, es que me pasó tal cosa y yo pensé. Es que pensar es una trampa en ese momento. Pensar ya es una compulsión mental, pensar es utilizar el razonamiento lógico. Es que no tengo que pensar, el tratamiento en TOC no es a través del pensamiento, el tratamiento es conductual. Tengo que enfrentarme a eso. Y a partir de ese momento, la práctica te va a llevar a que poco a poco recorras el camino y vayas poco a poco mejorando hasta lograr tu recuperación. Bien, aquí nos dice Marc, verlo como una oportunidad para practicar, efectivamente, una caja de herramientas, eso es. Oportunidad para practicar, verlo como una caja de herramientas, oportunidad de oro para enfrentarte a estímulos temidos que no te estabas enfrentando antes y que a veces estás de alta, también puede ocurrir. Hay una fase de recuperación después del alta que dentro de 3 meses después del alta viene un disparador y ya tú sabes cómo exponerte y cómo enfrentarte. Para eso no necesitas volver a hacer terapia psicológica o volver a aprender la técnica está aprendida, la técnica te va a durar y te va a llevar. Va a ir contigo el resto de tu vida para poder emplearla y poder utilizarla en el momento que tú tengas alguna obsesión, algún disparador y a partir de ese momento sepas cómo trabajarla. Alejandro, ¿puede llegar ¿qué hacemos con ese primer pensamiento que elige? Con el primer pensamiento que eliges es enfrentarte y exponerte, es decir, es mantenerlo en tu mente, sea el que sea. Puedo poner pues, cientos, miles de ejemplos de cualquier pensamiento. La exposición es enfrentarte y exponerte a ese primer pensamiento. Si el pensamiento es, ¿será que no lo quiero? ¿O y si soy gay? ¿Será que soy homosexual? ¿Será que ahora me gustan los chicos y no las chicas? Cualquier pensamiento. ¿Será que voy a hacerle daño a alguien? ¿Será que me voy a hacer daño a mí mismo? Ese primer pensamiento es el que vas a elegir para enfrentarte a él, repetirlo en tu mente, hasta que poco a poco la ansiedad la vayas controlando. Es muy importante, Alejandro, puede llegar el día en el que no se tengan disparadores. Eso es muy, muy buena pregunta porque volvemos a un punto de inicio y es que el problema no es que aparezcan los disparadores, el problema es qué hago con ese disparador y el problema es que si ese disparador me descontrola a mí, es decir, causa en mí malestar, angustia, etcétera, etcétera. Una vez más, si la mente no es estática, no podemos pretender que más nunca yo no vuelva a tener ninguna sola obsesión o más nunca yo no vuelva a tener ni un solo pensamiento, porque eso es una expectativa falsa, irreal, eso no funciona. Como si yo dijera, más nunca quisiera
deprimirme, más nunca quisiera enfrentarme a una situación de experimento de ansiedad. Eso es imposible. Nadie me puede garantizar que Alejandro Ibarra no se va a deprimir en algún momento dado o no va a tener ansiedad en algún momento dado, etcétera, etcétera. Lo que sí podemos garantizar es que si yo he hecho un trabajo previo de exposición con prevención y respuesta y sé cómo enfrentarme a esos estímulos temidos, en caso de que ocurra, y ahí es donde empieza o donde continuamos también con la incertidumbre, en caso de que ocurra y tengo que tolerar esa incertidumbre porque no es bueno controlar de que más nunca me va a llegar, no, puede llegar y voy a tolerar la incertidumbre, pero en caso de que me llegue, voy a saber cómo gestionarlo, voy a saber cómo enfrentarme a él, voy a saber cómo salir de esas trampas, que fue lo que me metió dentro de la trampa TOC. Por lo tanto, eso obviamente son muy buenas noticias. Ahora, ¿qué ocurre también? Y es algo que es cierto, que conforme te vas exponiendo, te vas enfrentando y te vas recuperando, por supuesto que los disparadores son menores. ¿Por qué? Porque la cantidad y la carga obsesiva ha disminuido significativamente. Entonces, claro, no es lo mismo tener 30 obsesiones con 150 disparadores que tener 2 obsesiones que llegan a mi mente 3 minutos cada 4 semanas y tener medio disparador o un disparador. Es muy diferente, por lo tanto eso una vez más es calidad de vida, es funcionalidad, es autonomía y es lo que se pretende. Entonces eso es bastante más, en cuanto a expectativas se refiere, realista y es lo que realmente se hace. Si yo digo, más nunca vas a tener obsesiones, más nunca vas a tener un disparador, les estaría engañando y mintiendo, porque la mente no funciona así, simplemente por conocer también la parte psicobiológica de todo este proceso, es decir, cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los pensamientos obsesivos, qué es un disparador, qué es una compulsión, cómo funciona el principio de habituación de tolerar la ansiedad, cómo funciona el estar tolerando la incertidumbre para que cuando salga a la calle y me dé ansiedad porque he pedido un café, en caso de que la persona sufra o una fobia social o un trastorno de ansiedad con pánico, por ejemplo, llego, pido un café y me genera ansiedad. Sí, pero ¿cómo reacciona ante eso? Sería el truco entre comillas, es decir, no es que me dé ansiedad, sino cómo la gestiono, cómo reacciono, si me paraliza, si me bloquea, si soy capaz de afrontar esa situación, si voy respetando la incertidumbre, tolerándola y tolerando ese principio de habituación hasta que esa ansiedad disminuya. ¿Por qué? Porque el principio de habituación es útil, no solamente para el trastorno obsesivo compulsivo, sino para trastornos de ansiedad en general, sea pánico, sea fobia social, fobia específica, estrés postraumático, cualquier tipo de trastorno de ansiedad, porque hay una similitud en todos estos trastornos. Por supuesto, cada uno funciona de forma diferente, pero el principio de habituación es útil para todos, es decir, todo lo que sea ansiedad, todo lo que sea miedo, todo lo que sea temor. En este momento hay mucha gente, por ejemplo, no afectados TOC que están viviendo mucho miedo por la desescalada por el COVID-19, es decir, personas que tienen unos miedos, pueden ser racionales o irracionales, pero un miedo alto a recibir una visita, un miedo alto a salir a la calle, yo mejor no salgo porque es mejor evitar, sí es mejor evitar, pero si tienes que salir siguiendo unas medidas, por supuesto, sanitarias, que ya están restringidas y que son necesarias llevarlas a cabo, tú puedes salir perfectamente. Tampoco te vas a ir de fiesta a hacer una aglomeración con 150 personas, porque eso no debes hacerlo en este momento. Pero al fin y al cabo tú tienes que enfrentar tus miedos. Igual si tienes el temor a algo concretamente, una vez más va a funcionar la incertidumbre y debes habituarte a ese estímulo. Ese estímulo genera miedo, genera angustia, genera malestar, genera intranquilidad. Al fin y al cabo te tienes que enfrentar y tienes que respetar ese principio de habituación. Hay mucha gente que se obsesiona, por ejemplo, pues en este momento por el COVID-19 a salir a la calle, o personas que sufren pánico, si voy a sufrir un ataque de pánico en la calle en este momento, por alguna parte del cuerpo o por un pensamiento. Al fin y al cabo, cualquiera que sea tu temor, una vez más, debes enfrentarte a ello, debes alejarte del razonamiento lógico, sea TOC o no, y debes respetar el principio de habituación. Eso es necesario para poder enfrentarte, afrontar y superar cualquier miedo de tu vida, sea cual sea. Esto es válido para todos. Si nos centramos en el trastorno obsesivo compulsivo, por supuesto tiene unas particularidades, que es el punto inicial de donde he empezado todo esto que me he ido del tema, pero que claro, que considero que es necesario también, porque al fin y al cabo es habituación, sea un estímulo temido o sea a cualquier miedo racional o irracional, debes enfrentarte y debes respetar ese principio de habituación.
Para ir cerrando, muy importante, 2 o 3 puntos. ¿Cómo te enfrentas al pensamiento repetitivo mentalmente? Eso forma parte de tratamiento y, a ver, importante mantener el pensamiento en la mente de forma repetitiva durante 20-25 minutos y a partir de ahí, insisto, no hace la compulsión, pero eso es muy importante llevarlo a cabo con tu terapeuta, llevarlo a cabo con un psicólogo que esté especializado en esto, porque si no puede crear confusión y difícilmente funcione. Entonces luego es que yo lo hice y no me funciona. Claro, es que el vídeo en este caso es para darte una luz. ¿Cuál es la luz? Principio de habituación, debo buscar un especialista, esté donde esté, y ponerme en tratamiento. O debo intentar afrontar mis temores. Eso sería el objetivo. No es cómo llevarlo a cabo a ciencia cierta, porque cada caso funciona de una manera muy particular. Seguirás haciendo vídeos en vivo cada domingo después del confinamiento, son de mucha ayuda. Buena pregunta también. Creo que estamos a domingo 17 de mayo hoy. Posiblemente en junio sean los últimos. En junio aquí en Sevilla también empieza a apretar el calor. Vienen días de entre comillas, de vacaciones, aunque nosotros vacaciones no tenemos y difícilmente tengamos, pero creo que vamos a hacer un paréntesis posiblemente entre junio y julio y luego retomaremos seguramente septiembre-octubre. Seguiremos haciendo algunos vídeos de aquí a varios domingos más, no sé si 2 o 3 domingos más, y luego sí haremos un descanso. Julio es un mes importante para los especialistas en TOC porque es como sabéis, la conferencia, la OCD Conference que se realiza en Estados Unidos. Este año era en Seattle, estado de Washington. Por supuesto, por todo esto no se va a hacer de forma presencial, pero sí de forma online. Entonces, pues para mí, para mi equipo, son días de estudiar, son días de actualizarnos, por supuesto, son días de obtener información para luego poder transmitirlas con ustedes. Entonces, transmitirlas con ustedes y transmitírselas a ustedes. Entonces, seguramente julio haremos un paréntesis, estaremos haciendo algunas transmisiones de aquí a junio. Julio-agosto haremos un paréntesis y retomaremos seguramente septiembre-octubre. Pero gracias por tu comentario porque nos ayuda también a nosotros a continuar el camino y a seguir brindándoles información que muchas veces pues, son de interés para toda la población. Y ya para cerrar, 2 o 3 puntos importantes que tengo y quiero compartirlo. Lo primero, la terapia en trastorno obsesivo compulsivo, EPR específicamente, es reto y trabajo, en mayúscula. Nadie que haya superado el trastorno obsesivo compulsivo lo ha hecho o tumbado en el sofá, o mirando hacia el techo, o viendo una película. No es el caso. Es decir, esto requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere sudor por parte del terapeuta, de los terapeutas y por parte del afectado. Nosotros en 5 Alejandro Ibarra, mi equipo y yo, damos el 100%. Si eres afectado, tienes que dar también el 100%, porque si no, la recuperación no se logra tal cual queremos. Por lo tanto, tienes que esforzarte. Insisto, es reto en mayúscula, es trabajo en mayúscula. Tienes que darlo todo en cada sesión, en cada exposición en consulta, en cada exposición en casa. Recuerda, muy importante, exponte mucho, habla poco, la terapia hablada no funciona, confunde, los síntomas se disparan, se complejizan, aumentan, se multiplican, aparecen más obsesiones, entonces no es el camino. Exponte mucho, habla poco y trabaja en mayúscula, fuerte, tan fuerte como puedas, porque esa es la única forma de poder superar el trastorno obsesivo compulsivo y que todo esto quede en un pasado o en una película antigua y sobre todo que lo puedas superar. Muy importante. Siguiente punto. Con respecto a esto. TOC es TOC independientemente de la temática. Los síntomas de trastorno obsesivo. Aquí está Carlos Millán haciéndome una muy buena pregunta que voy a unir con este punto de TOC es TOC. El TOC genera violencia, el TOC genera ira y agresividad. Violencia en algunos casos sí, puede haber un afectado que tenga muchas obsesiones, rituales mentales o motores y por supuesto rompa una mesa, se puede dar, pero eso es ira, eso es agresividad. Eso forma parte de característica de personalidad y muchas veces está inmersa dentro del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y por qué digo TOC es TOC independientemente de la temática? Porque si tienes una idea obsesiva que llega a tu mente, que se repite constantemente en tu mente, genera malestar,
sea cual sea la temática no quiere decir que si no tengo síntomas con mi pareja o con la limpieza o con hacerle daño a alguien, no es TOC. Hay una línea muy amplia de TOC no especificado que hablaré en otros vídeos y que es muy importante saberlo y conocerlo porque no necesariamente tiene que formar parte de una temática concreta. Hay muchos síntomas TOC que no forman parte de una temática concreta y también es TOC. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si hay obsesiones que están en tu mente rondando constantemente, genera malestar y a partir de ahí vas a hacer algo para calmarlo, eso tiene nombre y apellido. Eso solamente se da en trastorno obsesivo compulsivo, en ninguna otra psicopatología. Por lo tanto, es muy importante, una vez más, alejarnos del razonamiento lógico y si hay algo que está en tu mente constantemente, sea lo que sea, muchas horas al día, eso tiene nombre y apellido. Y por último, el TOC adopta distintas formas. ¿Vale? Es decir, que no solamente, sí, todos los afectados tienen una obsesión, ansiedad, convulsión, duda y culpa, que forma parte de los 5 elementos del TOC, pero a partir de ahí esto es como el cáncer, es decir, formas tienen muchas, por lo tanto, es que como no me vienen así, esto no es TOC, no, es que te equivocas, estás confundido, una vez más, misconception, idea errónea, no porque no te venga así, no porque no tengas ansiedad, no porque no hagas esta compulsión, no porque la idea no venga de esta forma, no quiere decir que no sea TOC. O no porque no haya ansiedad, sino que hay asco, o no es que no hay asco, pero hay o culpa, o sí, es que pues la manifestación clínica puede ser muy variada y sigue siendo trastorno obsesivo compulsivo, porque el TOC adopta múltiples formas y múltiples manifestaciones clínicas, y eso es importante saberlo, ¿ok? Señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Mil gracias a todas las personas que nos acompañan, que me acompañan, a mí y a mi equipo. Mil gracias a todas las personas que están con nosotros domingo a domingo, siguiendo cada transmisión en directo, cada persona que está dentro de nuestra consulta en 5 Alejandro Ibarra, depositando vuestra confianza para el tratamiento de vuestro tratamiento y vuestra recuperación. Gracias a todas las personas que nos acompañan, gracias a mi equipo que seguramente está conectado, que siempre están atentos a cada conexión, a cada afectado, sea el día que sea, siempre lo digo en mayúsculas. Gracias a mi equipo porque sea sábado, sea domingo, sea lunes a primera hora de la mañana, incluso de madrugada, están haciendo el trabajo implicadas al 100% y eso por supuesto se agradece. Me da tranquilidad a mí y le da tranquilidad a todos los afectados que están con nosotros. Una vez más, gracias por hacer esto posible, por cada domingo estar acompañándonos y entre todos crear comunidad, haciéndonos más fuertes y poder superar todos con vuestra ayuda y con nuestra ayuda, superar el trastorno obsesivo compulsivo. Nos vemos mañana lunes, vídeo como cada lunes, que seguramente la información resultará de interés. Recuerda por favor compartir este vídeo y los otros para poder ayudar también a más afectados a recuperarse y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para que te lleguen vídeos como este. Un placer de corazón a todos por estar con nosotros. Un placer poder ayudarles y siempre a seguir fuerte. En caso de querer concertar citas conmigo o con nuestro equipo a través de correo electrónico, lo dejo en la descripción del vídeo, psicólogoalejandroibarra@gmail.com. Seguimos trabajando fuerte como cada día, nos seguimos exponiendo, nos seguimos enfrentando y seguimos avanzando en proceso de recuperación. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo a todos, que tengáis buenas noches y descanséis. Chao.